Terremoto en el paddock. Colapinto explota tras los libres 3 en Australia y revela el secreto que nadie se atrevía a contar. Su bombazo desnuda la cruel realidad de la F1 y desafía a los poderosos. Atención, inquebrantables de la velocidad y cazadores de la verdad oculta. Si creyeron que la saga de Franco Colapinto ya había alcanzado su punto más álgido con las ofertas millonarias y las batallas de egos, prepárense, porque lo que nuestro pibe acaba de soltar tras los libres 3 del GP de Australia no es un simple comentario posesión, es un gran bombazo. Una declaración que desnuda la cruda realidad de la Fórmula 1 y que ha hecho temblar los cimientos de su propio equipo. Aquí, desde los polvorines, la tierra que lo vio nacer y donde su leyenda se agiganta, te contamos lo que nadie se animó a contar. Franco Colapinto no solo es un piloto de élite, es la voz de una generación que se niega a callar. El silencio roto. La tensión previa al estallido en Australia. Franco Colapinto bajó del auto con la mirada fija en el asfalto, como si allí, entre las líneas blancas y las marcas de caucho, pudiera encontrar respuestas que su equipo no estaba dispuesto a darle. Sus pasos eran firmes, pero contenían una tensión evidente. La clase de tensión que solo se siente cuando uno carga con más de lo que debería. A su alrededor, los técnicos evitaban cruzar miradas, como si presintieran que algo estaba por estallar. En el ambiente se respiraba un silencio extraño, ese que antecede a los momentos en los que la verdad se decide a salir a la superficie sin filtros ni disfraces. Lo que debía ser un día más dentro de la rutina del paddock se convirtió de pronto en una escena congelada, porque Colapinto no era el mismo. Algo había cambiado. Algo se había roto. La presión en el GP de Australia ya era palpable. Los libres 3 son la última oportunidad para afinar el monoplaza antes de la clasificación, un momento crítico donde cada décima cuenta. El equipo de Franco, que venía arrastrando ciertas inconsistencias en las últimas carreras, necesitaba un salto de calidad. Los datos de telemetría no eran los esperados, y las sensaciones del piloto no cuadraban con las proyecciones de los ingenieros. Se notaba en el aire una frustración contenida, un murmullo de insatisfacción que se había ido acumulando. Franco, como siempre, había dado el máximo, exprimiendo cada gota de rendimiento del auto, pero los resultados no llegaban. Y lo peor, sentía que no era por falta de su parte. Muchos aseguran que, la cara de Franco ya lo decía todo, estaba hasta acá, comentaban los periodistas más cercanos a la pista, anticipando que algo gordo se venía. La bomba en vivo, no me trajeron acá para jugar a ser piloto. Al llegar a la zona donde los micrófonos esperaban, Franco se detuvo, respiró hondo. No por cansancio, sino como quien se prepara para hablar sabiendo que lo que está por decir no será bien recibido. Se quitó el casco sin prisa, con movimientos calculados pero sin afectación. Su mirada no buscó las cámaras ni a los reporteros, miraba más allá, como si hablara con alguien que no estaba allí, como si respondiera a una conversación interna que llevaba semanas cocinándose en su pecho. Y aquí es donde todo cambió, donde el silencio se rompió con una fuerza inusitada. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo sin levantar la voz, pero con una firmeza que bastó para que todos dejaran de moverse. No me trajeron acá para jugar a ser piloto, me trajeron para evaluar hasta dónde estoy dispuesto a soportar lo que otros callan. La frase no tardó en hacer eco. En cuestión de segundos, las expresiones cambiaron, las preguntas se atragantaron y el gesto de algunos miembros del equipo se tensó. Colapinto no estaba hablando de tiempos, de rendimiento ni de configuraciones técnicas, estaba hablando de algo mucho más complejo, del trato, del respeto, de la sensación constante de tener que justificar su presencia incluso después de haber demostrado una y otra vez que su talento no era una promesa, sino una realidad. Y aún así, ahí estaba, luchando no solo contra el cronómetro, sino contra una estructura que parecía tenerla en pausa, como si esperaran verlo fallar para confirmar sus dudas. Si esta declaración te dejó helado, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la valentía de Franco. La herida abierta. La frustración acumulada de un guerrero. Lo más duro no fue lo que dijo, sino lo que dejó entrever. Cuando uno siente que da todo y aún así lo tratan como si no fuese suficiente, algo se rompe por dentro. Continuó con una calma que no era indiferencia, sino control, el tipo de control que se adquiere después de masticar muchas veces la frustración. Porque lo suyo no era enojo del momento ni calentura de piloto, era una herida que venía acumulando silencio, y en ese instante decidió dejarla al descubierto. No para victimizarse, sino para dejar claro que había un límite, y ese límite ya había sido cruzado. Los reporteros no sabían cómo reaccionar. Algunos bajaban sus cámaras para escucharlo sin intermediarios, otros tomaban nota frenéticamente, conscientes de que estaban ante un momento que, más allá del deporte, era puro carácter. Colapinto no pedía explicaciones, tampoco atacaba a nadie con nombre y apellido, pero lo que decía y sobre todo, como lo decía, era una declaración de independencia. Estaba diciendo, no me vendan el cuento del futuro si en el presente no me dan el lugar que merezco. Y eso,
En un entorno donde cada palabra se mide con lupa, era una bomba. Desde lejos, algunos miembros del equipo lo observaban con inquietud. No sabían si intervenir, si pedirle que se callara o simplemente dejarla ser, pero ya era tarde. Franco había decidido hablar, y cuando un piloto habla desde el corazón, no hay manual de comunicación que pueda contenerlo. No era una estrategia ni una jugada mediática. Era sencillamente el resultado de muchas noches en las que uno se pregunta si vale la pena seguir luchando en silencio. Y Colapinto, al parecer, había decidido que no. El terremoto silencioso. El PADEC tiembla ante la verdad. No hacía falta ser experto para notar que ese no era un día cualquiera. El joven argentino no se había roto, pero sí se había hartado. Y cuando un piloto con hambre de gloria se harta, lo único que queda es escucharlo, porque detrás de cada palabra había horas de simulador, vueltas en condiciones difíciles, reuniones técnicas en las que apenas se le escuchaba y una sensación persistente de estar siendo medido con una vara diferente. Dijo sin rencor, pero con la intensidad de alguien que ya no está dispuesto a encajar si eso implica callar lo que duele. Lo más impactante fue la respuesta de los que estaban presentes. Nadie lo interrumpió, nadie osó rebatirlo, porque en el fondo todos sabían que tenía razón. No era el típico discurso de piloto que se excusa el externó. Era el testimonio de alguien que conoce sus capacidades, que ha entregado resultados, pero que aún así siente que camina sobre hielo fino. Y si bien muchos no lo dijeron en voz alta, varios sintieron una punzada de admiración, porque hacía falta coraje, mucho coraje. Muchos aseguran que se le puso la piel de gallina a más de uno, porque Franco dijo lo que todos pensaban y nadie se animaba a decir. Se rumoreaba entre los periodistas. Cuando terminó de hablar, no esperó reacciones. Se dio la vuelta con la misma calma con la que había llegado y se fue caminando sin mirar atrás. Su sombra se alargaba sobre el asfalto. Lo más incómodo para muchos no fue nuevo en la historia de su carrera, sino que haya tenido la valentía de decirlo cuando más presión tenía sobre sus hombros. Porque cualquiera puede hablar cuando las cosas van bien, cuando el viento sopla a favor, pero hacerlo cuando uno está en evaluación constante, con la espada sobre el cuello, exige una clase especial de carácter. Y eso, aunque no todos lo admitieran, les puso un espejo en la cara a varios dentro del equipo. ¿Cuántos de ellos habrían hecho lo mismo en su lugar? ¿Cuántos se habrían atrevido a confrontar el sistema sin garantías de apoyo? En los despachos, la situación era distinta. Allí el tono era otro, más frío, más estratégico. Había preocupación, sin duda, pero no por lo emocional. Lo que les quitaba el sueño era el daño reputacional, el manejo de la imagen, los mensajes cruzados. En otras palabras, temían perder el control del relato, porque cuando un piloto toma la palabra y el público le escucha, la narrativa deja de estar en manos de los de siempre. Y eso, para una estructura rígida como la de Alpine, es algo difícil de digerir. Muchos aseguran que la interna de Alpine está al rojo vivo, y Franco prendió la mecha, filtraban los allegados a la escudería. La libertad de la verdad, un piloto que no se doblega. Franco, mientras tanto, se mantuvo firme en su decisión de no agregar nada más. Lo que tenía que decir ya lo había dicho. No necesitaba aclaraciones ni correcciones. No buscó limpiar su imagen ni matizar sus palabras. Sabía que todo intento por suavizar lo que había expresado sería leído como debilidad, como arrepentimiento. Y no estaba arrepentido. De hecho, por primera vez en mucho tiempo se sentía libre, como si haberse quitado ese peso lo hubiera hecho más liviano, más enfocado. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ahora todos sabían lo que sentía. Y eso, para alguien con su fuego interno, es un combustible más poderoso que cualquier mejora aerodinámica. La reacción del público fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de ediciones con sus frases destacadas, de montajes que lo mostraban como un luchador. Pero más allá del impacto viral, lo que realmente importaba era que había tocado una fibra no solo entre sus seguidores más fieles, sino también entre aquellos que no lo conocían tanto. Había despertado algo, un instinto de empatía, de justicia. La gente no estaba aplaudiendo un show. Estaban abrazando a un piloto que se animaba a mostrarse humano, vulnerable, honesto. En los días que siguieron, los pasillos del equipo se convirtieron en un campo de tensiones contenidas. Cada decisión técnica era vista con lupa, cada conversación que no incluía a Franco generaba sospechas, cada reunión de puertas cerradas parecía esconder un intento de apagar el fuego. Pero ya no era tan fácil, porque el fuego esta vez venía desde dentro, y cuando un equipo empieza a cuestionarse desde sus entrañas, ya no hay comunicados que puedan disimularlo. El manifiesto de un nuevo liderazgo, Colapinto, el inspirador. Lo interesante es que Franco no cambió su comportamiento. No se encerró, no se distanció. Seguía siendo el mismo con los mecánicos, con los técnicos que siempre le habían mostrado respeto. No guardaba rencor, pero tampoco fingía que nada había pasado. Su nueva postura era clara, ser transparente,
hablar cuando algo le parecía injusto, poner límites cuando sentía que se cruzaban líneas. Y eso, aunque generaba incomodidad, también empezaba a ganarle aliados inesperados, porque el valor inspira, incluso a quienes al principio prefirieron mirar para otro lado. A medida que pasaban las horas, algunos dentro del PADEC empezaron a entender que Colapinto no estaba simplemente desahogándose. Estaba marcando una forma de ser piloto que iba más allá del volante. Una forma que no aceptaba el silencio como moneda de cambio ni la obediencia ciega como virtud. Una forma que muchos admiraban en privado, pero que pocos se atrevían a practicar en público. Y al verlo hacerlo, comenzaban a preguntarse si no era hora de cambiar ciertas cosas. Porque al final, lo que había dejado claro Franco Colapinto con su discurso no era solo una queja, era una declaración de principios, un manifiesto sin papel, una forma de gritar sin gritar que el talento sin dignidad no sirve de nada. Y eso, guste o no, quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron allí. Porque hay sonidos que no se oyen, pero se sienten, y lo que dijo Franco ese día se sintió como un terremoto. Los jóvenes pilotos ya lo miran distinto. Ya no es solo una inspiración, es una referencia concreta. Si él pudo, ¿por qué yo no? Esa pregunta se multiplica en cada cartódromo, en cada simulador, en cada conversación entre chicos que sueñan con ser pilotos. Y Colapinto lo sabe, por eso actúa con responsabilidad, porque entiende que representa mucho más que su propio destino. Representa una generación que quiere hacerse escuchar, que quiere competir sin tener que vender su alma, que quiere cambiar las reglas del juego desde adentro. En este punto de su carrera, la incertidumbre ya no es un obstáculo, es un motor. Colapinto abraza lo desconocido con la seguridad de quien ya demostró que puede con lo que venga. No necesita certezas absolutas, sabe que el camino no siempre será recto, pero también sabe que tiene lo necesario para avanzar incluso en medio de la tormenta. Y esa mentalidad es la que hace que muchos crean que, pase lo que pase, su historia será larga, profunda y trascendente. Por supuesto, habrá desafíos, momentos en los que todo se ponga a prueba, pero incluso eso formará parte de su legado. Porque los grandes no son los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez. Y si algo ha demostrado Franco es que está hecho de esa madera de la que no se astilla ante la adversidad, de la que se endurece con el tiempo, de la que no se deja moldear por la opinión de turno, sino que se mantiene firme en sus convicciones. Al mirar hacia adelante, no hay una sola versión del futuro para Colapinto, hay muchas, y todas ellas tienen algo en común, impacto. Puede seguir compitiendo, puede liderar un equipo, puede educar, comunicar, transformar. Pero en cada una de esas opciones, su esencia se mantendrá. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque más allá de lo que logre, lo más valioso será siempre lo que inspire. Y cuando el tiempo pase, cuando su nombre ya no aparezca en los tiempos oficiales, habrá algo que nadie podrá quitarle. El haber dejado una marca real, una que no se borra con el viento, una que no necesita trofeos para brillar, una que le dirá al mundo, incluso en silencio, que Franco Colapinto pasó por aquí y lo cambió todo. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto después de este bombazo en Australia? ¿Cómo responderá su equipo a estas declaraciones tan fuertes? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta batalla por la verdad de la Fórmula 1? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento y te hizo vibrar como un motor de F1, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día en tiempo real. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock. Terremoto en el paddock. Colapinto explota tras los libres 3 en Australia y revela el secreto que nadie se atrevía a contar. Su bombazo desnuda la cruel realidad de la F1 y desafía a los poderosos. Atención, inquebrantables de la velocidad y cazadores de la verdad oculta. Si creyeron que la saga de Franco Colapinto ya había alcanzado su punto más álgido con las ofertas millonarias y las batallas de egos, prepárense, porque lo que nuestro pibe acaba de soltar tras los libres 3 del GP de Australia no es un simple comentario posesión, es un gran bombazo. Una declaración que desnuda la cruda realidad de la Fórmula 1 y que ha hecho temblar los cimientos de su propio equipo. Aquí, desde los polvorines, la tierra que lo vio nacer y donde su leyenda se agiganta, te contamos lo que nadie se animó a contar. Franco Colapinto no solo es un piloto de élite, es la voz de una generación que se niega a callar. El silencio roto. La tensión previa al estallido en Australia. Franco Colapinto bajó del auto con la mirada fija en el asfalto, como si allí, entre las líneas blancas y las marcas de caucho, pudiera encontrar respuestas que su equipo no estaba dispuesto a darle. Sus pasos eran firmes, pero contenían una tensión evidente. La clase de tensión que solo se siente cuando uno carga con más de lo que debería. A su alrededor, los técnicos evitaban cruzar miradas,
como si presintieran que algo estaba por estallar. En el ambiente se respiraba un silencio extraño, ese que antecede a los momentos en los que la verdad se decide a salir a la superficie sin filtros ni disfraces. Lo que debía ser un día más dentro de la rutina del paddock se convirtió de pronto en una escena congelada, porque Colapinto no era el mismo. Algo había cambiado. Algo se había roto. La presión en el GP de Australia ya era palpable. Los libres 3 son la última oportunidad para afinar el monoplaza antes de la clasificación, un momento crítico donde cada décima cuenta. El equipo de Franco, que venía arrastrando ciertas inconsistencias en las últimas carreras, necesitaba un salto de calidad. Los datos de telemetría no eran los esperados, y las sensaciones del piloto no cuadraban con las proyecciones de los ingenieros. Se notaba en el aire una frustración contenida, un murmullo de insatisfacción que se había ido acumulando. Franco, como siempre, había dado el máximo, exprimiendo cada gota de rendimiento del auto, pero los resultados no llegaban. Y lo peor, sentía que no era por falta de su parte. Muchos aseguran que, la cara de Franco ya lo decía todo, estaba hasta acá, comentaban los periodistas más cercanos a la pista, anticipando que algo gordo se venía. La atmósfera en el box era densa, cargada de expectativas insatisfechas y el peso invisible de las decisiones de alto nivel que lo ponían bajo un escrutinio implacable. Cada vuelta que daba Franco en el circuito de Albert Park no solo era contra el cronómetro, sino contra una sensación creciente de estar en un limbo. Había dado todo en cada sector, en cada frenada, pero la mejora significativa que se necesitaba no se materializaba, y la culpa, aunque tácita, parecía recaer sobre sus jóvenes hombros. Los ingenieros, con sus rostros impasibles, no ofrecían las explicaciones claras que él buscaba, alimentando aún más la olla a presión. La bomba en vivo: no me trajeron acá para jugar a ser piloto. Al llegar a la zona donde los micrófonos esperaban, Franco se detuvo, respiró hondo. No por cansancio, sino como quien se prepara para hablar sabiendo que lo que está por decir no será bien recibido. Se quitó el casco sin prisa, con movimientos calculados pero sin afectación. Su mirada no buscó las cámaras ni a los reporteros, miraba más allá, como si hablara con alguien que no estaba allí, como si respondiera a una conversación interna que llevaba semanas cocinándose en su pecho. Y aquí es donde todo cambió, donde el silencio se rompió con una fuerza inusitada. Cuando finalmente rompió el silencio, lo hizo sin levantar la voz, pero con una firmeza que bastó para que todos dejaran de moverse. No me trajeron acá para jugar a ser piloto, me trajeron para evaluar hasta dónde estoy dispuesto a soportar lo que otros callan. La frase no tardó en hacer eco. En cuestión de segundos, las expresiones cambiaron, las preguntas se atragantaron y el gesto de algunos miembros del equipo se tensó. Colapinto no estaba hablando de tiempos, de rendimiento ni de configuraciones técnicas, estaba hablando de algo mucho más complejo, del trato, del respeto, de la sensación constante de tener que justificar su presencia incluso después de haber demostrado una y otra vez que su talento no era una promesa, sino una realidad. Y aún así, ahí estaba, luchando no solo contra el cronómetro, sino contra una estructura que parecía tenerle en pausa, como si esperaran verlo fallar para confirmar sus dudas. Esta declaración, que se viralizó en segundos, fue un puñetazo directo al mentón de los que creían tener el control absoluto de su carrera. El impacto fue inmediato, no solo en la sala de prensa, sino en las oficinas de los directivos, donde la noticia llegó como un relámpago en una noche oscura. La imagen de Franco, serena pero contundente, contrastaba con el caos interno que sus palabras comenzaban a generar. Su voz, tranquila, amplificaba el mensaje, dándole un peso que ni los más experimentados comunicadores podrían haber logrado. Si esta declaración te dejó helado, suscríbete y contanos en los comentarios qué pensás de la valentía de Franco. La herida abierta. La frustración acumulada de un guerrero. Lo más duro no fue lo que dijo, sino lo que dejó entrever. Cuando uno siente que da todo y aún así lo tratan como si no fuese suficiente, algo se rompe por dentro. Continuó con una calma que no era indiferencia, sino control, el tipo de control que se adquiere después de masticar muchas veces la frustración. Porque lo suyo no era enojo del momento ni calentura de piloto, era una herida que venía acumulando silencio, y en ese instante decidió dejarla al descubierto. No para victimizarse, sino para dejar claro que había un límite, y ese límite ya había sido cruzado. Los reporteros no sabían cómo reaccionar. Algunos bajaban sus cámaras para escucharlo sin intermediarios, otros tomaban nota frenéticamente, conscientes de que estaban ante un momento que, más allá del deporte, era puro carácter. Colapinto no pedía explicaciones, tampoco atacaba a nadie con nombre y apellido, pero lo que decía y sobre todo, como lo decía, era una declaración de independencia. Estaba diciendo: no me vendan el cuento del futuro si en el presente no me dan el lugar que merezco. La grieta abierta. Alpine bajo el escrutinio mundial. Mientras tanto, dentro del box, nadie hablaba abiertamente del tema,
pero todos lo pensaban. Se cruzaban miradas, se intercambiaban gestos sutiles, comentarios a media voz. Algunos intentaban actuar como si nada hubiese pasado, siguiendo con sus tareas técnicas como si todo siguiera igual, pero no era cierto, algo había cambiado. Había una grieta que se había abierto y que ya no se podía ignorar. Y en esa grieta comenzaban a verse cosas que normalmente se esconden bajo la superficie. Incomodidades, favoritismos, dudas. El tipo de cosas que un equipo puede esconder durante un tiempo, pero que tarde o temprano salen a la luz. Lo más incómodo para muchos no fue lo que Franco dijo, sino que haya tenido la valentía de decirlo cuando más presión tenía sobre sus hombros. Porque cualquiera puede hablar cuando las cosas van bien, cuando el viento sopla a favor, pero hacerlo cuando uno está en evaluación constante, con la espada sobre el cuello, exige una clase especial de carácter. Y eso, aunque no todos lo admitieran, les puso un espejo en la cara a varios dentro del equipo. ¿Cuántos de ellos habrían hecho lo mismo en su lugar? ¿Cuántos se habrían atrevido a confrontar el sistema sin garantías de apoyo? En los despachos, la situación era distinta. Allí el tono era otro, más frío, más estratégico. Había preocupación, sin duda, pero no por lo emocional. Lo que les quitaba el sueño era el daño reputacional, el manejo de la imagen, los mensajes cruzados. En otras palabras, temían perder el control del relato, porque cuando un piloto toma la palabra y el público le escucha, la narrativa deja de estar en manos de los de siempre. Y eso, para una estructura rígida como la de Alpine, es algo difícil de digerir. Muchos aseguran que la interna de Alpine está al rojo vivo, y Franco prendió la mecha, filtraban los allegados a la escudería. La directiva de Alpine se reunió de emergencia. La prioridad era contener la crisis, pero la división interna era palpable. Algunos defendían una postura de firmeza, argumentando que no se podía permitir que un piloto joven desafiara la autoridad del equipo. Otros, más pragmáticos, reconocían la verdad de las palabras de Franco y la necesidad de una autocrítica profunda para evitar un éxodo de talento y una mancha permanente en la reputación de la marca. La tensión se cortaba con un cuchillo, y el nombre de Franco Colapinto, el pibe de los polvorines, se había convertido en el epicentro de un huracán que amenazaba con devorar al gigante francés. La libertad de la verdad, un piloto que no se doblega. Franco, mientras tanto, se mantuvo firme en su decisión de no agregar nada más. Lo que tenía que decir ya lo había dicho. No necesitaba aclaraciones ni correcciones. No buscó limpiar su imagen ni matizar sus palabras. Sabía que todo intento por suavizar lo que había expresado sería leído como debilidad, como arrepentimiento. Y no estaba arrepentido. De hecho, por primera vez en mucho tiempo se sentía libre, como si haberse quitado ese peso lo hubiera hecho más liviano, más enfocado. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Ahora todos sabían lo que sentía. Y eso, para alguien con su fuego interno, es un combustible más poderoso que cualquier mejora aerodinámica. La reacción del público fue abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de ediciones con sus frases destacadas, de montajes que lo mostraban como un luchador. Pero más allá del impacto viral, lo que realmente importaba era que había tocado una fibra no solo entre sus seguidores más fieles, sino también entre aquellos que no lo conocían tanto. Había despertado algo, un instinto de empatía, de justicia. La gente no estaba aplaudiendo un show. Estaban abrazando a un piloto que se animaba a mostrarse humano, vulnerable, honesto. En los días que siguieron, los pasillos del equipo se convirtieron en un campo de tensiones contenidas. Cada decisión técnica era vista con lupa, cada conversación que no incluía a Franco generaba sospechas, cada reunión de puertas cerradas parecía esconder un intento de apagar el fuego. Pero ya no era tan fácil, porque el fuego esta vez venía desde dentro, y cuando un equipo empieza a cuestionarse desde sus entrañas, ya no hay comunicados que puedan disimularlo. El apoyo de los fanáticos no se limitó a las redes. En Argentina, se vieron muestras de respaldo en carteles en las calles, en programas de televisión y radio, e incluso los polvorines, donde la gente se siente representada por la valentía de su pibe. La voz de Franco se convirtió en la voz de los que se sienten subestimados, de los que luchan por ser reconocidos. Esa conexión emocional le dio un poder inmenso, un escudo frente a cualquier represalia interna que el equipo pudiera considerar. El manifiesto de un nuevo liderazgo, Colapinto, el inspirador. Lo interesante es que Franco no cambió su comportamiento. No se encerró, no se distanció. Seguía siendo el mismo con los mecánicos, con los técnicos que siempre le habían mostrado respeto. No guardaba rencor, pero tampoco fingía que nada había pasado. Su nueva postura era clara, ser transparente, hablar cuando algo le parecía injusto, poner límites cuando sentía que se cruzaban líneas. Y eso, aunque generaba incomodidad, también empezaba a ganarle aliados inesperados, porque el valor inspira, incluso a quienes al principio prefirieron mirar para otro lado.
A medida que pasaban las horas, algunos dentro del PADEC empezaron a entender que Colapinto no estaba simplemente desahogándose. Estaba marcando una forma de ser piloto que iba más allá del volante. Una forma que no aceptaba el silencio como moneda de cambio ni la obediencia ciega como virtud. Una forma que muchos admiraban en privado, pero que pocos se atrevían a practicar en público. Y al verlo hacerlo, comenzaban a preguntarse si no era hora de cambiar ciertas cosas. Porque al final, lo que había dejado claro Franco Colapinto con su discurso no era solo una queja, era una declaración de principios, un manifiesto sin papel, una forma de gritar sin gritar que el talento sin dignidad no sirve de nada. Y eso, guste o no, quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron allí. Porque hay sonidos que no se oyen, pero se sienten, y lo que dijo Franco ese día se sintió como un terremoto. Esta nueva actitud de Franco ha resonado profundamente en otros jóvenes talentos de la Fórmula 1 y categorías inferiores. Muchos aseguran que Franco abrió una puerta, demostró que se puede levantar la voz sin que te corten las alas, comentan en la Junior Academy de varios equipos. Su ejemplo se ha vuelto un faro para aquellos que sienten la presión del sistema pero dudan en expresarse. Colapinto, sin proponérselo, se ha convertido en un líder silencioso, en un referente de integridad y carácter en un deporte donde la autenticidad a menudo es sacrificada en pos de la diplomacia. Esta es la nueva era que Franco está forjando. El legado que nadie podrá borrar. Colapinto, el símbolo del futuro. Cuando se analiza el presente de Franco Colapinto, es inevitable proyectar su figura hacia el futuro, no como un simple ejercicio de imaginación, sino como una consecuencia natural de lo que viene construyendo paso a paso. Porque su trayectoria no está siendo tallada en base a un golpe de suerte ni a un momento viral. Es el fruto de años de sacrificio, decisiones difíciles y un carácter que se fue forjando en silencio. Por eso, cuando hablamos del legado que podría dejar, no lo hacemos desde la exageración, sino desde la evidencia. Todo lo que ha logrado hasta ahora no es un final, es apenas el comienzo de algo mucho más grande. Pensar en el impacto que puede tener en la Fórmula 1 del futuro es tan emocionante como lógico, no solo por sus capacidades dentro del monoplaza, sino por lo que representa fuera de él. Franco no es un piloto convencional. Es un símbolo de evolución, de diversidad en el acceso, de integridad frente al sistema, de pasión como motor verdadero. En un deporte que muchas veces ha sido criticado por repetirse en sus figuras y en su estructura, Colapinto aparece como aire fresco, como un llamado a reconectar con la esencia de la competencia, el mérito, el trabajo, el talento real. En la memoria de los fanáticos, los ídolos no se construyen solo con títulos, se construyen con momentos, con gestos, con actitudes. Y Franco está creando esos recuerdos ahora mismo. Cada vez que actúa con humildad tras una victoria, cada vez que defiende a un compañero, cada vez que se mantiene firme ante una presión injusta, está dejando huellas que perdurarán. Porque su legado no será únicamente lo que logre, sino cómo lo logre. Y en eso ya lleva ventaja, porque está escribiendo una historia que muchos sienten como propia. Una historia sin filtros, sin artificios, sin máscaras. A medida que pasen los años, es probable que su influencia crezca incluso más allá del automovilismo, como pasa con aquellos que trascienden su disciplina. Su voz podría convertirse en referente para otros ámbitos. Educación, cultura, liderazgo joven. Colapinto tiene el perfil para convertirse en ejemplo, no por ser perfecto, sino por ser real. Y en un mundo saturado de ídolos falsos, los verdaderos destacan más que nunca. Su legado podría ser un puente entre generaciones, un recordatorio de que todavía es posible llegar lejos sin traicionar principios. Pero para que ese legado perdure, no basta con actuar bien una temporada. Hay que sostener el compromiso, evolucionar sin perder la esencia. Y si algo ha demostrado Colapinto hasta ahora, es que sabe adaptarse sin deformarse. Ha cambiado entornos, ha superado obstáculos, ha crecido, pero sigue siendo él, con esa misma mirada firme, con esa misma forma pausada de hablar, con esa misma conexión con quienes lo siguen desde sus comienzos. Y eso es clave para que lo que está construyendo hoy no se borre con el tiempo. Los jóvenes pilotos ya lo miran distinto. Ya no es solo una inspiración, es una referencia concreta. Si él pudo, ¿por qué yo no? Esa pregunta se multiplica en cada cartódromo, en cada simulador, en cada conversación entre chicos que sueñan con ser pilotos. Y Colapinto lo sabe, por eso actúa con responsabilidad, porque entiende que representa mucho más que su propio destino. Representa una generación que quiere hacerse escuchar, que quiere competir sin tener que vender su alma, que quiere cambiar las reglas del juego desde adentro. En este punto de su carrera, la incertidumbre ya no es un obstáculo, es un motor. Colapinto abraza lo desconocido con la seguridad de quien ya demostró que puede con lo que venga. No necesita certezas absolutas, sabe que el camino no siempre será recto, pero también sabe que tiene lo necesario para avanzar incluso en medio de la tormenta. Y esa mentalidad es la que hace que muchos crean que, pase lo que pase, su historia será larga, profunda y trascendente.
Por supuesto, habrá desafíos, momentos en los que todo se ponga a prueba, pero incluso eso formará parte de su legado. Porque los grandes no son los que nunca caen, sino los que se levantan una y otra vez. Y si algo ha demostrado Franco es que está hecho de esa madera de la que no se astilla ante la adversidad, de la que se endurece con el tiempo, de la que no se deja moldear por la opinión de turno, sino que se mantiene firme en sus convicciones. Al mirar hacia adelante, no hay una sola versión del futuro para Colapinto. Hay muchas, y todas ellas tienen algo en común: impacto. Puede seguir compitiendo, puede liderar un equipo, puede educar, comunicar, transformar. Pero en cada una de esas opciones, su esencia se mantendrá. Y eso es lo que lo hace diferente. Porque más allá de lo que logre, lo más valioso será siempre lo que inspire. Y cuando el tiempo pase, cuando su nombre ya no aparezca en los tiempos oficiales, habrá algo que nadie podrá quitarle: el haber dejado una marca real, una que no se borra con el viento, una que no necesita trofeos para brillar, una que le dirá al mundo, incluso en silencio, que Franco Colapinto pasó por aquí y lo cambió todo. Entonces, ¿qué pasará ahora con Franco Colapinto después de este bombazo en Australia? ¿Cómo responderá su equipo a estas declaraciones tan fuertes? ¿Se atreverá Alpine a castigarlo o cederá ante la presión de la opinión pública y el creciente interés de otras escuderías como Mercedes, que siguen de cerca cada uno de sus pasos? La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás en esta batalla por la verdad de la Fórmula 1? No te quedes afuera. Si esta mega noticia te dejó sin aliento y te hizo vibrar como un motor de F1, suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta saga que se escribe día a día en tiempo real. Déjale un like a este video si te atrapó tanto como a nosotros y compartí con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás del fenómeno Colapinto. Tu apoyo es clave en esta carrera por la información exclusiva y la pasión por la F1. Nos vemos en el próximo video con más bombas del paddock.